Como si hubiera comido. Eso. Gracias a Dios. Es una bendición estar aquí, ¿no es cierto? Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Y es una bendición estar aquí. Y bueno, no quiero quitar más tiempo al consejo de la palabra de Dios que tenemos en esta hora, que tenemos un mensaje sobre restauración familiar. Y estaba orando, pensando, orando, y pues el Señor puso en nuestro corazón la vida de un gran amigo que junto con su esposa son muy queridos por nosotros. Llevamos 30 años de conocernos, más o menos. Él me dio clases cuando yo era niño. Nada, es cierto. Hace 30 años, ¿no? Pero es una bendición. Y pues él tuvieron tiempo de estar en la Huasteca compartiendo también allá como pastores, pastoreando en iglesia allá. Y el Señor los ha traído y les ha dado una bendición. Ahora José Ángel pues es coach y bueno, él nos puede decir más o menos de lo que él está ahorita trabajando, ¿verdad? Aparte de estar en una congregación y es una bendición. Así que, ¿está listo para recibir? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues dígalo, porque si no van a decir que aquí tenemos puro mudo. ¿Está listo? Eso, muy bien. Bueno, pues bienvenido José Ángel. No sé si quieras pasar también tu esposa para que ella dé un saludo aquí a estos hermanos que se congregan el día de hoy y poder conocerlos. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto ver que están aquí dedicando un tiempo para el Señor. Muchas gracias también porque puedo ver y me da mucho gusto ver y caras conocidas. Me encanta eso, que Dios les bendiga, qué bueno que siguen aquí congregándose. Y pues bueno, quiero nada más decir que me da mucho gusto también que sigan firmes, constantes, que sigan trabajando para la obra del Señor, porque eso lo podemos dar como testimonio, porque sabemos que para el trabajo del Señor, todo lo que hacemos, nada es en vano. Entonces, con eso yo me quedo. Puede tomar su lugar, amado. Gracias. Cuando el pastor Chevaile dice 30 años, se oyen muchos, pero han sido años lindos. Y yo estoy muy contento en esta tarde porque él me ha hecho esta invitación para poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Y muy contento porque es un tema que a mí me apasiona mucho. Y les confieso que de alguna manera estoy nervioso por estar aquí, porque como bien lo decía mi esposa, aquí hay personas conocidas y sé que también son personas muy capacitadas. ¿Cuánto tenemos de conocernos? Ya tenemos algunos años de conocernos. Y en esta noche, pues a mí me da mucho gusto poder compartir este tema, porque particularmente este tema lo hacemos de una manera habitual en todos los lugares a donde nos invitan, en las escuelas, en algunas empresas y en cuestiones de gobierno, por el asunto del coach. Por ahí es donde entramos. Así que hoy vamos a disponer nuestro corazón, todos los que estamos aquí, para aprender algo y poder reafirmar algunas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas como familias. Regularmente cuando oímos la palabra restauración familiar, siempre estamos a la expectativa de ver qué es lo que se restaura, porque algunos de nosotros, ¿por qué no decirlo?, estamos en esta linda aventura de formar una familia y a veces las cosas no nos salen como quisiéramos, pero tenemos mucha disposición a que nos salgan siempre bien. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que entramos a estas cuestiones de la familia, queremos que nos vaya bien. Intencionalmente tenemos esa
esa disposición a que nos vaya bien, pero por alguna buena razón no siempre nos va como quisiéramos. Y eso es donde nosotros tenemos como hijos de Dios que pedir esta revelación para poder ser capacitados y enteramente preparados para hacer la labor de nuestras familias. ¿Me dicen amén? Entonces, quiero leerles una pequeña carta, una pequeña historia, mejor dicho. Y quiero que pongan mucha atención porque si ustedes hoy están formando una familia, muy posiblemente en los próximos días se conviertan en líderes. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo cree, yo le puedo decir que por eso el Señor los restauró y los sacó a algunos de ustedes de donde estaban, porque el propósito es que a través de su testimonio y a través de lo que ustedes pasaron, a lo mejor algo rudo, algo difícil, finalmente el Señor usa eso para poder capacitarnos y poder entrenarnos para poder hacer su obra. Dice esta historia de la siguiente manera. Un escritor que estaba en su estudio tomó su lápiz y comenzó a escribir. En este año tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. En este año llegué a la edad de 60 años y tuve que renunciar a mi trabajo favorito y permanecí 30 años en esa editorial. En este año experimenté el dolor de la muerte de mi padre y de mi hijo, y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió este hombre, fue un año tan malo. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos y desde atrás leyó lo que estaba escrito y regresó con otro papel. Cuando el escritor vio el papel, encontró esto escrito en él. El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar, después de pasar tantos años con ese dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año mi padre, a la edad de 85 años, conoció a su creador. El mismo año Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final ella escribió, este año fue una inmensa bendición de Dios. Eran los mismos hechos, eran las mismas circunstancias. Pero yo tengo una frase que ojalá que se quede en nuestros corazones, amados. No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el que nos hace felices. ¿Cuántos dicen amén? No es la felicidad. Hay gente que dice, tengo todo, por eso soy agradecido. En realidad debe de ser que nosotros seamos agradecidos y seremos felices. Así que hoy quiero pedirle a todos los que estamos aquí que vaya por favor conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, porque vamos a leer esta porción donde vamos a hacer este trabajo el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Me voy a permitir leerlo en esta traducción en el lenguaje actualizado, que dice de la siguiente manera. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. ¿Puede repetir esa parte? Nada puede destruirla. ¿Puede repetirlo nueva vez más? Siempre que hablemos, amados, de la restauración de la familia, va a ser muy importante que revisemos
nuestros métodos de comunicación. Todos los problemas que pueden surgir dentro de nuestras familias, muchas veces, no pocas, escuche bien esto, muchas veces se tienen que revisar en la forma en la que nos comunicamos. Así que la restauración de la familia puede tener una oración de su pastor, puede tener la oración de las guerreras de oración, puede tener la oración de los líderes más importantes de la congregación, pero si no revisamos nuestras palabras, podríamos estar pasándonos una temporada larga queriendo renovar nuestra relación familiar. Por eso es importante que revisemos esta parte de cómo nos comunicamos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? A ver, ¿cuántos líderes tengo aquí? Levante su manita, por favor, líderes. ¿Sabían que de nuestras iglesias, mucha gente se va de nuestras iglesias por la forma en la que nos comunicamos? ¿Sí sabían eso? Está comprobado, no lo digo yo, está comprobado que muchas personas capacitadas, enteramente preparadas para hacer la labor de nuestras congregaciones, muchas veces se van de nuestras congregaciones por nuestra mala comunicación, la mala praxis de nuestra comunicación. Por eso es importante que revisemos, y si me permiten decirlo así, este sería el tema más importante en la restauración familiar en muchos de nosotros: la forma en la que nos comunicamos. La forma en la que se comunica el padre, los hijos, la esposa, es muy importante. Y cuando sabemos cómo comunicarnos, entonces vamos a poder obtener mejores resultados. No estoy menospreciando la labor de la oración, ¿sí me estoy dando a entender? No estoy menospreciando el consejo de los pastores ni el consejo de los líderes, pero muchas veces podemos ver que algunas familias no se restauran enteramente dentro de su familia por la forma en la que se comunican, por la forma en la que hablan. Y por eso este mensaje del día de hoy, que esta enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, es en base a eso. Este texto nos habla del verbo. Y para la versión 1960 dice el verbo y menciona muchas veces el verbo. Pero hoy lo traducimos en la palabra. Por eso a esta enseñanza le he puesto como título Pasos para una buena comunicación. Así que si le gusta tomar nota, tome pasos para una buena comunicación. Porque hoy lo voy a compartir. Le prometo ser breve. Le voy a compartir hasta donde yo vea que ustedes no se me duermen, ¿va? Que pueden ser aproximadamente 20 minutos, ¿va? Sí, ok, yo me ayudo. Cuando no me ayudan, yo me ayudo solo, ¿sale? Ok, paso número 1 para la buena comunicación. Para los que están tomando notas. Si la palabra es importante, yo tengo que tener algo bueno que decir. Lo voy a decir de otra manera. Todas las veces que hablamos, tenemos que pasar un filtro personal de que lo que voy a decir es algo importante que voy a decir. ¿Sí me explico? Si ese filtro, amados, yo mismo me lo tengo que poner. Si ese filtro no es importante, entonces más valdría que me quedara callado. Porque si yo tengo algo bueno que decir, tiene que ser muy importante. Por razón de mi trabajo y de todas las veces que he tenido que arreglar algunas cuestiones. ¿Sí me escuchan así? Perdón, la transmisión no me escucha. Muchas veces hay gente que habla porque tiene boca. Híjole, ya me empecé a poner rudo. ¿Me perdonan? ¿Sí? A ver, levante la mano, vas a ver si me están perdonando, porque así con el cubrebocas no los veo, ¿verdad? Muchas veces hay personas que hablan porque tienen boca. Y para los hijos de Dios, si queremos entrar en esta dimensión de la restauración, a Dios le gusta recibir familias en problemas. ¿Cuántos me dicen amén? Ahí por esa puerta se puede abrir de par en par y son bienvenidos todos los que tengan problemas. Pero lo que Dios no va a permitir es que sigamos teniendo el mismo estilo de vida pasado.
¿Sí? Podemos abrirle la puerta ahí, sé que el pastor lo respalda, podemos abrirle la puerta ahí y podrían entrar algunos que hasta diríamos, no, yo sé que ustedes no se persignan, ¿va? Pero podríamos decir, híjole, ¿quién está entrando por ahí? ¿Quién es el que está pasando por ahí? A Dios no le interesa aquello. A Dios lo que le interesa es nuestra buena manera de transformar nuestra conducta a través del conocimiento y la revelación de Cristo en nosotros. Pero mucha de la revelación que se genera y se gesta en nosotros, amados, tiene que ver con la forma en la que nosotros hablamos. Por eso este punto es el primer paso para la restauración de nuestras familias, tener algo bueno que decir. Y las palabras claves aquí, para los que les está gustando este tema o tomando notas, es interés y fascinación. Las voy a explicar. La próxima vez que usted y yo hablemos, tenemos que tener interés en lo que hablamos. Si usted no le interesa, muy seguramente vamos a estar cometiendo errores en nuestra plática. ¿A cuántos les tocó que de repente, a ver, levante la mano, al fin que aquí me dijo el pastor que estábamos en confianza? ¿A cuántos les pasó que de repente están escuchando un tema y usted y yo no sabemos casi mucho de ese tema y de repente nos preguntan, ¿tú qué opinas? ¿A cuántos les pasó? A mí me pasó. Estaban hablando de algo que no dominamos, ¿verdad? No sabemos mucho del tema, pero siempre pasa que de repente, ¿y tú qué piensas? ¿O tú qué opinas? Y algunos de nosotros nos aventuramos, ¿por qué no decirlo? A hablar, con tal de no quedarnos callados. ¿A cuántos les pasó? A mí también me pasó. Hablé lo que no tenía que hablar, porque para empezar no tenía ni interés en el tema, por eso no lo sé. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso como no sé del tema y no tengo ese interés ni esa fascinación, no sé nada de aquello. El ejemplo más vivo lo tenemos en nuestros matrimonios. ¿Cuántos casados tengo aquí? Ok. Ahí está el interés más lindo. ¿A poco no? ¿Tenías interés, pastor, de quién era la santa hermana cuando llegaste a la congregación? Claro que tenía interés. ¿Teníamos fascinación? Claro, nos habían fascinado los chinos, nos había fascinado la forma en la que era, y entonces lo que hablamos, lo hablamos desde el interés y la fascinación. ¿Era algo importante? Claro que sí. Tengo 23 años de casado con mi esposa y no me arrepiento de haber dicho lo que dije. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Verdad? Yo me acuerdo. Fuimos ahí, yo me acuerdo. Una serenata ahí, llegamos, salió la santa hermana Patti. Ya va a salir ahí en la transmisión, hola. No oí que le dijo, pero sé que lo que le dijo tiene repercusión hasta el día de hoy. Mírenlo, véanlo, tan contentote al hermano Juan Carlos. ¿Sabe qué? Es importante que nosotros, cuando hablemos sobre un tema, tengamos interés y tengamos fascinación sobre ese tema. ¿Quiere hablar de finanzas? Tenga interés en aprender sobre finanzas. ¿Cuántos me dicen amén? No nada más tenga interés en el dinero. No sé si me estoy explicando. Sí, porque es que no nos alcanza. ¿Y sabe por qué no le alcanza? Porque no tiene interés y no tiene fascinación. Los problemas de dinero, le puedo decir que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. ¿Cuántos saben eso? Los problemas de dinero se resuelven con inteligencia financiera, capacidad administrativa, capacidad para poder guardar, para poder ahorrar, para poder proveer, para poder incluso dar a otros. Pero tengo que tener interés y fascinación en el tema para poder decir lo que tengo que decir. Muchas veces cometimos ese error, amados, y lo comparto con mucha sensibilidad, de que a veces hablamos de algo que no dominábamos, ni nos interesaba, pero solamente queríamos llegar a un medio, o a un fin, mejor dicho. ¿Está sirviendo? Esas son las dos palabras clave. Si usted tiene algo que importante que decir, tiene que tener interés y fascinación. ¿Cuántas mamás tengo aquí? A ver, levante la mano, mamás. Imagínate a una mamá que de repente le dice al esposo, pues ahí está tu hijo que ahora otra vez me lo reportaron. No vuelvo a decir aquello. ¿Cuántos me dicen amén? Porque no está demostrando ni interés ni fascinación. Usted quiere aventar o endosar un problema. Y cuando endosamos un problema,
la otra persona rápidamente lo percibe como que no hay ningún interés. Está escuchando lo que usted está diciendo porque lo único que quiere es contestar lo que usted está diciendo. Hay una gran diferencia. Sin embargo, si de repente hablamos sobre el angelito, ¿verdad? Voy a ponerme ejemplo yo para que no piense que estoy hablando de usted, pero sí estoy hablando de usted. Vamos a hablar sobre Angelito. Tiene que haber un interés. Angelito es mi hijo de en medio. Tiene que haber un interés, una inclinación. Yo tengo que hablar como que lo amo y ella tiene que hablar como que lo ama. ¿Sí me explico? Esas son dos palabras claves. Entonces, la primera es, entonces, si la palabra es importante, tener algo bueno que decir. Número 2. Si la palabra es importante, hay que aprender a decirlo bien. Esta me gusta mucho. Si lo que yo voy a decir es importante, tengo que aprender a decirlo bien. Y aquí hay una técnica que se llama la técnica de la repetición. Joa, me da mucho gusto verte. ¿Cuántas veces tienes que ensayar en ese piano antes de sacar una canción? Dependiendo de lo laboriosa que esté, ¿verdad? Hay canciones que se pueden sacar en un par de horas y hay otras que ni en 2 años las sacamos, ¿sí? Pero hay una técnica que se llama la técnica de la repetición. Si usted y yo queremos decir algo, le voy a dar un consejo. La próxima vez que usted quiera arreglar un asunto con una persona, en este caso, por ejemplo, los que están aquí casados, o quiera arreglar algo con su pareja, aprenda a decirlo al espejo. ¿Cuántos quieren poner en práctica esto? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿cuántos lo quieren? Véase al espejo y se va a dar cuenta que la próxima vez que usted hable con el espejo, se va a dar cuenta los gestos y la forma en la que usted lo dice, y por eso la otra persona muchas veces no nos hace caso. Lo que pasa es que usted y yo no nos damos cuenta cómo hablamos. A mí me da mucho gusto cuando me graban. No me gusta, les soy honesto, no me gusta que me graben. Pero ¿sabe qué? He aprendido horrores en las prédicas grabadas. Porque luego me veo y me digo, no debo de hablar así, no debo de poner ese rostro, no debo de hablar de esta manera, repetí mucho esta palabra, bla, bla, bla. Esa es una técnica importante. Si lo que usted tiene que decir al interior de su familia, póngalo en práctica repitiendo. A ver, José Ángel, voy a hacer de cuenta que aquí tengo a Lorena. A ver, vamos a tratar sobre este punto. Hable con José Ángel pensando que es Lorena, no sé si me estoy explicando. Y cuando usted y yo hablamos al espejo, se va a dar cuenta que, híjole, va a tener que hacer algunos ajustes en su ceja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me estoy explicando? Va a tener que hacer unos ajustes en su rostro, en su ceño fruncido. Porque algunos de nosotros pensamos que siempre nos vemos guapos. Y no es cierto. Tú piensas que siempre te ves guapo, que siempre te ves bien. Porque los hermanos dicen, hola hermano, ¿cómo estás? Y tú también le dices, bien, muy bien, qué bien se te ven esos rayos, ¿verdad? No sé si les pasó. Dime dónde te haces las uñas, ¿verdad? No, pues con la hermana. Y pensamos que siempre todo es así. Así que cuando estamos arreglando una situación con una persona, se nos olvida aquello por la confianza. Y a veces hablamos temas y decimos cosas que no tendríamos que decirlas, porque si es importante hay que aprender a decirlo bien. ¿Sabía usted que la persona que está escuchando le recibe con la emoción predominante? Y si usted y yo no aprendemos a decir bien las cosas, vamos a decir las cosas como cuando se avienta el tirol a la parte de arriba, así. No sé si lo han visto. Y hay gente que así habla, y avienta todo, y avienta todo, y no sabe porque no aprendió a decirlo bien. Y no sabe que la otra persona ni siquiera quiere oírse a ella misma.
Y usted y yo estamos cometiendo los errores de hablar algo cuando no sabemos ni siquiera cómo está la otra persona. Por eso los bendigo aquí, porque quiero creer que todos aquí están con la emoción predominante de aprender en un miércoles. Y esta es una labor muy importante. Los predicadores tienen esa técnica como para poder percibir quién se está durmiendo dentro de la enseñanza. Y entonces se van así donde les está durmiendo. ¿Verdad que sí, hermano? Dígame amén. Y se va. Amados. Y muchas de esas veces nosotros tenemos que practicar aquello para poder hacer restauración en nuestra familia. Revise las próximas veces que usted y yo hablamos con alguien. Revísela. ¿Lo cambio? Sí. A ver, ¿cuántos van a poner en práctica esto? Se van a ir a ver al espejo y van a hablar. A ver, Juan Carlos, voy a hablar contigo sobre el asunto de esto. Y véase. Palabras clave ahí. Sinceridad y brevedad. Estas son las palabras claves para aprender a decirlo bien. Sinceridad y brevedad. Conocí mucha gente que ni era sincero ni era breve. Y entre los pastores de repente no sabemos algo que es muy bueno ponerlo en práctica. Una predicación mala pero corta no es tan mala. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, pastores? No sabemos eso. Porque muchas veces se nos olvida ser breves. Así que le comparto esto porque esto es interesante. Por eso en la técnica de la repetición usted se va a dar cuenta que algunas cosas no se tienen que decir. Aprendí de una gran mujer que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sale? Entonces apúntelas. Dije que me iba a ir rápido. Punto número 3. Ya lo mencioné, pero ahora lo apuntamos. Hay que desarrollar la habilidad de estudiar a nuestro público. Le voy a recomendar la lectura de un libro. ¿Cuántos les gusta leer? Bueno, no levanten la mano. La lectura de un libro que se llama La comunicación no verbal. Mucho de lo que nosotros nos comunicamos, esta porción de la palabra dice que, la que leímos al principio dice que el verbo ya estaba y el verbo era con Dios y Dios era el verbo, y todo esto que leímos al principio habla de algo que se encarna, ¿sí? De algo que se hace vivo. Sabe que nosotros como personas hablamos un idioma, hablamos el español y nos estamos comunicando con alguien, pero cuando yo me estoy comunicando con alguien, hay otra comunicación que no es la verbal, sino que es la física, la comunicación no verbal. Y cuando estamos hablando de arreglar asuntos, amados, en nuestra casa, no se nos debe de olvidar que eso es casi el 70%. Sorpréndase como me sorprendí yo con la primera vez que vi esta estadística. El 70% de nuestra comunicación no tiene que ver con nuestra boca, sino con nuestra comunicación no verbal. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos percibiendo en la otra persona? Si ciertamente en el punto anterior nos veíamos a nosotros, ahora hay que ver a la otra persona. Por razón de mi trabajo, yo sé aquí a quienes les está resultando interesante esta conferencia y a quienes no les está resultando interesante tan solo por la comunicación no verbal. Y aun cuando traen esa antifaz, bueno, digo no es antifaz, este cubrebocas, se puede ver en sus ojos a quién le interesa y a quién no le interesa, porque comunican. ¿Sí sabía eso? Eso se comunica. Y es algo latente, no lo podemos ocultar, no se puede ocultar. No es que diga, no, es que tengo sueño, no es como alguien dijo una vez, es que se me salió. No se le sale, es su comunicación, es la forma en la que se comunica uno y eso se percibe. Por eso es interesante que cuando estamos arreglando y queriendo traer la restauración a nuestra familia, nos demos el tiempo de saber cómo está la otra persona.
Porque muchas veces la otra persona no va a recibir el consejo, no va a recibir la plática porque no le interesa, porque la emoción predominante no es la percepción que ella necesita manifestar para ese tema en particular. Regularmente me dicen: pastor, hable con mi hijo. Y yo les digo: ¿qué le hace pensar que su hijo quiere hablar conmigo? Es que usted habla re bonito. Y muchas veces me doy cuenta, no es que hable bonito, lo que pasa es que muchas veces me doy cuenta que ellos no quieren hablar con él. Y las veces que han querido hablar con él, me acabo de levantar hace un par de horas. Sorpréndase, pero sorpréndase bien. Me acabo de levantar hace un par de horas con un pastor que llegó a la casa, me mencionó un asunto. Y cuando yo vi el asunto que me menciona, vi la incomodidad de su hija ahí. Y le dije: a ver, ¿te gusta esta plática? Y me dijo: yo ya había quedado con él que no íbamos a tocar este tema. ¿Sí o no? Casi. Dije: no, ya. Yo no los llamé. Llegaron ahí y ella expresó aquello. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces queremos arreglar algo. No sé si le pasó, pero a veces nos pasa. Queremos arreglar algo porque nosotros queremos, pero no nos interesa saber si la otra persona lo quiere arreglar. ¡Wow! Esto está fuerte. ¿Sí se había dado cuenta de eso? Y resulta que las escrituras nos dicen que nosotros no tenemos una labor de convencimiento. Lo voy a volver a repetir. Usted y yo no tenemos una labor de convencimiento, amados. En la restauración familiar, usted puede hablar, puede decir algunas cosas, pero el único que convence y transforma es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la labor de convencimiento? Dios casi nos puede decir: pues ahí dale. A ver hasta qué horas lo logras convencer. Porque Dios, ¿saben que Dios es tan caballeroso? ¿Cuántos dicen amén? Que nos dotó de un libre albedrío y dice: bueno, pues tú le quieres dar así, dale. Él no se mete donde no le damos oportunidad. Pero esta técnica de poder saber que si la otra persona está receptiva, porque conozco su lenguaje corporal, conozco sus acciones y conozco sus parados y conozco sus muecas y conozco su todo. Entonces digo, creo que no es el tiempo de que hable José Ángel Montañez. ¿Cuántos dicen amén? Póngale su nombre ahí. No es el tiempo de que hable yo. Pero es que lo que le tengo que decir es tan importante. Muchas veces, amados, tendríamos que acotarnos a poder decir: aquí no hablo yo, tengo toda la razón. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que voy a decir, tengo la razón. Es más, lo que voy a decir hasta respaldo bíblico tiene. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben de lo que estoy hablando? Todo lo que voy a decir, es más, ya Dios está conmigo. Oí a una mujer que dijo un día: Dios me dijo que me callara, pero ya es tiempo y ahora sí voy a hablar. Y cuando habló dijo todo lo que no tenía que haber dicho. Y yo dije: definitivamente el Dios que le dijo que se callara no es el mismo que le dijo que hablara hoy. Porque muchas veces cometemos ese error de querer hablar porque es que sentí de Dios. Dan ganas de darles de repente unos zapes cristianos. No sé si me explico. Tendríamos que pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante la mano, porque aquí nos estamos haciendo sol. Tendríamos que pedir perdón. Hay gente que nos dice a los pastores: pastor, vi al hermano. Hay gente así, aquí no, en otras iglesias. Vi al hermano y usted debería de hablar con él porque yo lo vi que anda haciendo esto. Hermana, vi a la hermana. Mándalo. Si hay gente que luego es bien bonita para eso, por no decirle de otra manera, ¿verdad? Las veces que he visto más resultado, y por eso se lo comparto esto, porque esto es la habilidad de estudiar a tu público. Las veces que he dejado esto en las manos de Dios es donde las veces que he visto el resultado de la operación y de la intervención directa del Señor. Y muchas veces, ¿qué creen? Yo no tengo que hablar nada. ¿No le da gusto eso? Es que usted no lo conoce, pastor. Y casi le hace así al hombre, ¿verdad? O él también a ella, porque también hay hermanas bien bonitas. Digan amén. Es que usted no la conoce. Conocí hombres que me dijeron: pastor, venga, aquí está mi diezmo. ¿Da? Ahí le encargo que para el otro domingo hable sobre la sumisión.
Hay gente así, amado, que luego usa a los pastores. Por eso los pastores no tenemos que predicar desde lo que se percibe como una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? El pastor no habla desde lo que se percibe como una necesidad, porque en los próximos días viene, ¿qué le gusta? El Día del Padre, y andamos predicando sobre el Día del Padre, porque, ay, para los padres, y ahora el Día del Maestro, no, el pastor predica desde que se gesta algo, desde el conocimiento y la revelación de Cristo en la iglesia. Por eso hay mucha gente reactiva, ¿verdad? Anda comprándole zapatos a los niños porque ya no le quedan, cuando en realidad tendríamos que comprar porque queremos que se vean guapos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico? Ese fue el punto número 3. Punto número 4, y con esto termino, porque creo que no les está resultando muy interesante. Intensidad. Si hay algo bueno que decir, tenemos que ponerle intensidad. Y allá tengo unos caballeros en el audio. ¿Cómo se llama el primer botón en tu consola de hasta mero arriba? Bueno, si es todavía de las análogas, ¿verdad? Su primer botón muy seguramente se llama ganancia. Eso genera la intensidad, ¿verdad? Como ya tienen ahí digitales, pues ya no tienen esos botones, ¿verdad? Pero antes había unos botoncitos que decía ganancia. Según el instrumento, ¿verdad? Según el instrumento uno le regulaba ahí cuánto era la intensidad que entraba para la mezcla. Entonces, este tema es muy interesante. Me gusta mucho compartir este 4 porque lo veo desde esta perspectiva. Las mejores palabras tendrán un buen efecto en las personas que nos escuchan. Si quieres, apúntalo así. Las mejores palabras tendrán un buen efecto en las personas que nos escuchan. Aprendí hace tiempo y aquí le voy a compartir una herramienta muy importante. Aprenda a hablarle al espíritu de las personas con las que usted quiere hablar. ¿Qué dije? Si queremos hablarle a las emociones o al raciocinio de las personas, vamos a poder lograr algo, muy seguramente. Pero hay un riesgo muy grande que se llama, lo vamos a definir como manipulación. Si yo no cuido mi intensidad, muy seguramente podría estar manipulando a través de lo que yo tengo como un mensaje a las personas. Las grandes sectas, por ejemplo, no nacieron en la esquina de allá afuera, nacieron en una congregación. ¿Sí sabía eso? Porque muchas veces las personas cometemos el error de no cuidar nuestra intensidad y queremos hablarle a las emociones y queremos hablarle al pensamiento para que reflexionen, cuando en realidad nuestra función, por ejemplo, los predicadores, tenemos que hablarle al espíritu de las personas, porque es el que se diseñó de acuerdo a la voluntad de Dios. El espíritu es el que alinea la vida de las personas. ¿Cuántos me dicen amén? No nacemos de la carne. Por eso el apóstol Pablo se gasta un buen mensaje diciendo: no nacemos en la carne. No es que se meta uno otra vez ahí al vientre de la mamá y nazca. Nacemos del espíritu. Entonces, en el diseño de la familia, si usted quiere traer restauración a la familia, no cometamos el error de hablarle a las emociones ni al raciocinio de las personas con las que queremos negociar algo. Tenemos que hablarle al espíritu, porque el espíritu es el que tiene el diseño de Dios, es el que se le pusieron guardas para que no se saliera de ellas. ¿Me dicen amén? Cuando nosotros hablamos en esa intensidad, cuidamos el propósito divino. Estamos cuidando el propósito establecido desde la eternidad. Usted y yo no somos fruto de una pasión, dígame amén.
Usted y yo somos propósito de la mente del Señor, y en la mente del Señor estábamos nosotros. Por lo tanto, todo lo que se salga del diseño de Dios tiene que traer revelación del Espíritu. Y le hablamos al Espíritu. Papás que están aquí, y de repente tú dices: es que mi hijo se está saliendo del guacal. No le hables a tu hijo. De hecho, las veces que le dices: yo a tu edad, no sé cuántos cometimos ese error. Aquí se ve que son puros papás jovencitos. Aquí el más viejo yo creo que soy yo. Ay, nadie dijo no, ¿verdad? Pero las veces que los papás decimos: yo a tu edad, estamos haciendo una brecha generacional que de por sí ya existe. Así que no cometamos el error de decir: es que yo a tu edad ya salí a bolear los zapatos. Y el otro está ahí jugando. Porque nos distraemos de la intensidad. Tenemos una gran tentación, amados, para hablarle a las emociones y a la... que no piensas. ¿Cuántas veces dijimos eso? No digan amén. Estoy hablando de mí, recuerden. Pero ¿cuántas veces cometimos ese error de decir: es que mira, yo cuando yo tenía tu edad? Y empezamos a manejar una intensidad que queremos hablarle. Y ¿sabe qué? Los chicos de hoy, estamos en una generación donde los chicos de hoy no nos quieren oír de entrada, nada más porque tenemos unos poquillos años más que ellos. No les interesa oírnos. ¿Y usted cree, amado hombre que tengo aquí el día de hoy, que a su esposa le interesa oírle cuando usted se pone en plan de ser el cabeza de la casa? Así sí me estoy explicando. Es que la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar. ¿Usted cree que a la esposa le interesa aquello? ¿Usted cree que a la esposa le interesa ser sumisa? De hecho, las esposas tienen así como un as bajo la manga de volada. Dicen: pues sí, tú eres la cabeza de la casa, pero dice que tú te debes estar sometido a Cristo. Y la verdad, así sometido no te veo. Ya toqué callos, ¿verdad? No, si para rápido alguien, por eso les decía hace un momentito, ¿verdad? A veces estamos escuchando para contestar, no estamos escuchando para establecer un contrato. Por eso las veces que de repente vienen los chicos y me dicen: por favor, pastor, cásenos y aviéntenos la bendición, les digo: ¿saben qué? En realidad ni yo los bendigo, ni el juez los bendice. La Biblia me dice que donde se ponen de acuerdo, ahí está Él. Así que mientras ustedes dos estén de acuerdo, ahí está la bendición de Dios. Cuando ustedes no se pongan de acuerdo, ni la oración más poderosa, ni el aceite más grandote, ni más ungido, ni la toalla, ni el manto, ni el agua, ni el arroz, nada, porque no hay acuerdo. Ahora, yo siempre me doy cuenta cuando alguien me dice algo desde su perspectiva y cuando alguien me dice algo desde la revelación de la palabra. ¿No le pasó a usted también? ¿No le pasó que de repente usted oye a su esposa y dice: ay, está hablando mi suegra? ¿No le pasó? ¿Sí o no? Pasa, porque uno la conoce. Uno sabe cuando es Lorena y cuando es modo Lorena suegra. Uno sabe. Y ellas también saben cuando es modo José Ángel y cuando es modo Chatiqui, porque así le decían a mi papá, don Chato. Eso tiene que ver con la intensidad. Porque cada vez que intentamos convencer a alguien desde lo que nosotros se nos da aquí, estamos cometiendo el error de querer transformar a alguien. Y si hay algo que le incomoda a Dios, escúchelo bien, con esto estoy terminando. Si hay algo que le incomoda a Dios, es que usted quiera cambiar a alguien tan solo porque usted dice que las cosas se deben de hacer porque usted lo dice. Por eso muchas veces no viene la restauración a nuestra familia. Las veces que nos desgastamos años y conferencias y mandamos a nuestros hijos allá y luego los mandamos acá y luego también queremos que les oren y queremos que todas esas veces estamos cometiendo un error, amados. Porque la intensidad no se da desde lo que yo creo, sino desde el diseño de Dios. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo muchas veces, cuando ustedes lean las cartas del apóstol Pablo, se van a dar cuenta que él no dice: a ver, hermana,
¿cuál es su necesidad? Vamos a orar por ella. ¿Verdad que no? Pocas veces dice, dígame su necesidad. En realidad muchas veces él se gasta enseñanzas diciendo que la luz de Cristo les alumbre, que la revelación del Señor se manifieste en ellos. Entonces la próxima vez que queramos hablar con alguien y que queramos establecer un trato y un contacto con esa persona y que las cosas cambien al interior de nuestra familia para que sea restaurada, mejor vamos a orar, amados. En lugar de ese tiempo de las guerreras de oración, no sé si les pasó, a lo mejor aquí ya no se estila aquello, pero hace algunos años se estilaba aquello, ¿verdad? Oren por mi marido. ¿Qué tiene su marido? No, es que es bien golpeador. Y a veces las hermanas ni oraban, pero se enteraban. Y a veces el muchacho ni era tan malo, pero a los ojos de la mamá, y lo digo con conocimiento de causa, muchas veces mi mamá dijo, oren, yo me acuerdo, por eso les comparto esto, oren por José Angelito. 14 años yo tenía cuando mis padres llegaron a la congregación. El día que yo llegué, les platico este testimonio y con esto acabo, Pastor Juan Carlos. Yo crucé la puerta y yo llegué llorando. Y todas las hermanas guerreras de oración, gloria a Dios, porque había llegado José Angelito y se presentó en la segunda banca del lado izquierdo, me acuerdo perfectamente. Segunda banca del lado izquierdo, un jueves de un evento de Filadelfia de las mujeres. Yo llegué, entré y cuando todas me vieron dijeron, gloria a Dios, viene llorando desde antes de entrar al templo, viene llorando. Y yo me agarré de la banca ahí y estaba agarrado de la banca y yo decía, ¿por qué estoy aquí? Estaba llorando. Lo que no sabían algunas es que minutos atrás, porque vivíamos relativamente cerca, mi papá había dicho, vamos a la congregación. Y yo dije, yo no voy a ir. Me dijo, no te estoy pidiendo permiso. Y le dije, pues yo le estoy diciendo que no voy a ir. Y antes de que le dijera yo no voy a ir, me metió 2 patadas. 2, que me sacaron de la casa hasta la calle. Cuando yo llegué ahí llorando de coraje. No era porque me había tocado el Señor. Y todas las hermanas diciendo, gloria a Dios porque ya llegó. Ahora le doy gracias a Dios porque mi papá a lo mejor no era la manera más linda, pero ahora le doy gracias a Dios porque mi papá me sacó a patadas a la casa y en la casa no estuve y estuve en la iglesia. Pero no fue por las patadas que yo conocí del Señor. Así que la restauración a nuestra familia llega en la medida en la que observamos estos puntos, amados. Yo quiero pedirle que se ponga de pie ahí donde está. Todo fue creado por la palabra, dice esta lectura que leíamos. Y sin la palabra nada se hizo. Por eso es importante la palabra. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Yo quiero pedirles ahí donde están, que si esta enseñanza te ha servido, cierres tus ojitos y dile al Señor, enséñame a hablar tu palabra. La palabra es importante. Y si quieres decirle conmigo que te perdone por todas las veces que has hablado, nada más porque teníamos boca, yo voy a pedirte que así con tus ojitos cerrados levantes tu mano derecha y dile, Señor, perdóname, Señor, por todas las veces que he hablado, nada más porque tengo boca. No le he dado el justo valor a tu palabra. No he tenido el cuidado de la intensidad. No he tenido el cuidado de hablar lo importante y ni siquiera he aprendido a decirlo bien. Así que así con tu mano ahí levantada, yo sé que el Señor está viendo tu corazón.
y Él te perdona hoy. Dile: Señor, perdóname. Yo quiero la restauración a mi casa, la restauración en mi familia, la deseo, pero no la quiero conforme a como yo pienso. Enséñame a decir las cosas bien. Ahora sí, dispón tu corazón y dile: Señor, enséñame a decir las cosas bien. Tener algo bueno que decir y que tenga ese interés y esa fascinación por hablar las cosas como tú las hablarías, Señor. Hablarle a las cosas que no son como si fueran. Yo sé que el Señor va a implantar en este momento una palabra especial para cada uno, porque el Señor ve cada necesidad y la va a implantar en tu corazón. Este es el momento en el que el Señor implanta las palabras adecuadas, la forma de decirlas, para poder traer la restauración que tú mismo provocas en el Espíritu. Dispón tu corazón para que no hables desde tu carne y di: yo también, si le voy a hablar al Espíritu, díselo ahí en tus propias palabras. Si le voy a hablar al espíritu de las personas, yo también quiero ser espiritual, porque el espíritu se comunica con el espíritu y el espíritu es el que tiene el diseño. No quiero hablar más desde mi perspectiva terrena, humana. Quiero hablar desde tu diseño, Señor, y hablarle a las personas a su espíritu. Hablarle a mis hijos a su espíritu, hablarle como se hablaba en los tiempos antiguos, enseñarles, no con piedra y con palo, sino enseñarles a través de la revelación, porque la tierra dura se hace más dura, pero la palabra, que es la semilla, se implanta en la tierra que ha sido trabajada, y aunque cueste trabajo romperla, no la rompe el hombre, la rompe el espíritu. La palabra tiene ese propósito: penetra hasta lo más profundo, parte los huesos. Ahí, Señor, es donde yo quiero hablar. Enséñame a ser espiritual, enséñame a ser el diseño, para que la próxima vez que yo hable no me digan: ah, ya vas a hablar otra vez. No, Señor, dile ahí en tus palabras: ya estoy cansado de que todas las veces que he querido hablar ni me hacen caso. Es más, aquí percibo en el nombre del Señor gente que se ha cansado y dice: ya no quiero hablar porque de todos modos ni me hacen caso. Yo te digo hoy de parte del Señor, amado hombre, mujer que estás aquí, yo te digo hoy de parte de Dios: vendrán tiempos donde tú hablarás y la gente querrá escucharte, porque hablarás palabras de sabiduría, hablarás palabras con diseño y hablarás palabras de amor. Las veces que has querido hablar, hoy Dios te va a premiar. Vienen tiempos donde la gente se callará para escucharte. Las personas con las que habías querido hablar y no te escuchaban, te oirán, porque tú traerás un nuevo diseño, hablarás de una forma diferente. Señor, danos interés y fascinación. Llénanos, Señor, de tu espíritu. Ahora levanta tus manos al cielo y dile: Señor, restaura mi familia. Restáurala tú, Señor. Tú lo vas a hacer, Señor. Si me vas a usar a mí, lo vas a hacer tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Hazlo tú, Señor. Transforma, Señor. Transforma, Señor. La intensidad es tuya, Señor.
propósito es tuyo y el diseño es tuyo. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Dios. Nuestros ojos lo verán. Aun cuando nuestros ojos nos enseñan otra cosa, en el Espíritu podemos ver lo lindo, Señor, que se verá en nuestras familias. Hombres cumpliendo su propósito, mujeres cumpliendo el diseño de Dios, hijos honrando a sus padres, tan solo por la restauración del propósito eterno en sus vidas. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque lo que vemos será grandioso, es lindo y fue diseñado por ti, Padre. Con tus aguas, y nos acercamos a ti, nos acercamos a ti, tú eres la fuente. De tus aguas, torrente fluirá, y al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas. Gracias, Señor, gracias. Levante sus manos y dígale gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la palabra que Él trajo a su corazón en esta hora. Dígale, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor, por tu bendición en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar ahora, Señor, este consejo a nuestras vidas día tras día, Señor. Señor, si nos hemos sentido como un desierto en nuestra familia, en nuestra forma de llevar a nuestra familia, en esta hora pedimos, Señor, que fluyan los ríos de tu presencia en medio del desierto y que haya libertad en nuestras vidas. Queremos libertad en nuestra familia. Queremos que haya libertad en nuestra manera de comunicarnos. Queremos que haya libertad de tu presencia, Señor. Una libertad especial en la familia, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a decir en esta hora: que fluyan ríos en el desierto. Traiga libertad, vamos. Levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz. Vamos, iglesia, dilo fuerte. En el desierto, que fluya